Pero de inmediato damos paso a nuestra primera conversación de la noche, nuestra primera entrevista a la distancia. Y le agradecemos al presidente Ricardo Lagos Escobar por recibirnos en su hogar. Presidente Lagos, muy buenas noches. Muchas gracias. ¿Cómo está usted? Presidente, está con buen audio ahí porque estamos con un delay técnico, me señalaban. Usted me avisa cuando me escuche. ¿Cómo está? Si usted me lo pone un poco más fuerte, mejor. Perfecto, estamos muy bien. Bueno, presidente, partir por lo que está sucediendo hoy, un día que está muy complejo, días muy difíciles. ¿Cómo ve la situación por la cual atraviesa el país con cifras crecientes, casos nuevos COVID, en las muertes que día a día aumentan y no ceja la curva? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, creo que estamos en un momento particularmente difícil, porque la pandemia nos ha jugado una pasada muy fuerte en el día de hoy. La forma como ha irrumpido y todavía no visualizamos el momento del pic. Por lo tanto, creo que las medidas que se tomen ahora es a partir de lo que vamos a tener que esperar por un periodo, me temo, por desgracia, un poquito más largo de lo que se suponía. Y eso nos plantea entonces la necesidad de traer tranquilidad al país hoy. Y eso pasa por alcanzar pronto un acuerdo de los distintos sectores, precisamente, como lo dice el esfuerzo que se quiere hacer, un acuerdo para, primero, ayudar a los que están más dificultados y luego enfrentar el proceso de reactivación de la economía, que va a ser la tarea más importante por delante. Presidente Lagos, ese es un acuerdo que acuesta naturalmente, que es difícil. No venimos con muy buen estado físico en acuerdos nosotros en Chile hace un rato, más bien es una sociedad dividida, según muchos analistas o sociólogos. Usted que ha estado sentado en el sillón del poder, ¿cómo se enfrenta, según su experiencia, un problema de esta envergadura? ¿Cómo son las lógicas de tomar decisiones? Yo creo que lo importante es, en este momento, entender que ante una crisis de esta magnitud, aquel que está a cargo del aparato del Estado es el que debe definir los caminos a seguir. Y todos debemos hacer un esfuerzo, desde nuestros particulares puntos de vista, para poder apoyar esas decisiones. No es un tema de gobierno y oposición, es un tema de unirnos todos tras un propósito común. Escuchándonos todos, que es tal vez lo más difícil a ratos, pero creo que hay que tener generosidad en escuchar a los que piensan distintos también, sí, y ver cómo se incorporan estos distintos puntos de vista. El otro día, presidente, que tuvimos una conversación, usted me narró el caso particular de Portugal, que creo que es necesario como muy buen ejemplo y que es además de ahora, es nuevo, no es de la historia. Un pequeño país, pero un pequeño país que sabe hacer las cosas. Y efectivamente, en el debate parlamentario le dijeron: ahora tiene la palabra el presidente del partido de la oposición. Y el presidente del partido de la oposición dijo: perdón, presidente, yo aquí no soy partido de oposición, soy colaborador del gobierno. Desde su punto de vista, pero colaborador. Sí. Y creo que ahora hay que plantear algo muy similar. Y quiero partir diciendo: tenemos suficientes recursos económicos para gastarlos ahora. Esos recursos son producto de lo que ha ocurrido antes en el país. Porque antes teníamos una deuda pública de un 6% y ahora la deuda pública es del 30%. Pero precisamente porque es el 30%, todavía tenemos un espacio muy grande. Y por lo tanto, quiero ser muy claro, vamos a tener que necesitar por lo menos 10 puntos del Producto de Chile para dedicarlo simplemente a mejorar la situación de los que están más complicados. La denominada pandemia social. Y luego, Fondo Monetario de por medio, que nos dice que este año no vamos a tener una disminución de nuestro producto de un 8%,
ojalá se equivoque sea menos, pero que nos obliga ahora también a empezar a preocuparnos, a poner la economía en marcha nuevamente. Y eso va a recurrir otros recursos. Y esos otros recursos debe ser otro 10% más del producto de Chile, para que nos entendamos. Eso quiere decir que tenemos un 10% para mejorar la situación social de los chilenos más desmejorados y un otro 10% del producto, esa cantidad de recursos, para poder seguir avanzando. Presidente, entonces, sí. Mi planteamiento es cómo somos capaces, al mismo tiempo que hacemos esto, entender que vamos a quedar con una deuda muy grande de un 50% de todo lo que produce Chile en un año, lo vamos a quedar debiendo. ¿En qué periodo de tiempo vamos a empezar a trabajar para pagar aquello? Porque queremos recuperar el crédito que con estos esfuerzos que están haciendo, que está bien gastado, pero tenemos también que tener mirada hacia adelante. No es palabra. Cuando miro hacia atrás, es distinto estar endeudado en un 5 que en un 30%. ¿Eso qué quiere decir? Que Chile estaba gastando en los últimos 15 años más de lo que Chile recibía por los impuestos. Y por eso nos fuimos aumentando la deuda. Y eso a la larga no funciona. O tenemos suficientes ingresos porque es lo que necesita Chile, o tenemos que reducir el gasto. Y en consecuencia no quiero hacer críticas hacia atrás, no es mi rol, es la realidad. Pero hacia adelante, si antes teníamos una deuda de 30% de la producción, y ahora, con los gastos que hay que hacer ahora, y se deben hacer, y para eso están trabajando las comisiones en el Congreso, con el Ejecutivo, las comisiones de Hacienda, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, y a partir de eso vamos a tener condiciones, entonces hay recursos, esos recursos son para gastarse, ya sea que usted haga bonos que emite o directamente pide recursos a los bancos, distintas fórmulas. Y a partir de eso creo que podemos tener tranquilidad para enfrentar esta situación. Presidente, ¿cómo califica las medidas que ha tomado hasta ahora en materia económica la autoridad? Hay algunos que dicen que ha sido un poco audaz, que le ha faltado, por ejemplo, en estas medidas que tienen que ver con el decrecimiento del apoyo de los primeros meses al segundo, al tercero o al cuarto, que mientras la gente no salga a la calle porque no puede hacerlo, hay que mantener los ingresos. ¿Usted cree que el gobierno le ha hecho falta ser un poco más audaz o usted también lo comprende desde la necesidad de mantener ciertos equilibrios de futuro? O sea, yo creo que este no es un momento de discutir acerca de los ingresos. Lo que sí creo que es un momento de tener claro que vamos a tener que, porque antes gastamos mucho, o mejor dicho, porque antes los impuestos que habían no nos alcanzaban para las necesidades del Estado de Chile. Y ahí tenemos una deuda. Y ahora entonces tenemos que pensar cuáles van a ser los principios para tener un nuevo sistema impositivo. No es un problema para discutirlo hoy, pero es un problema que no lo podemos dejar de vincular. Estábamos gastando más de lo que teníamos. Eso no debe ser. A futuro tenemos que arreglarlo. Y por eso me pareció que una forma de explicarle a la ciudadanía era decir, mire, hay 5 principios básicos del punto de vista tributario que tenemos que empezar a discutir. A lo mejor son más, no sé. Esto es un inicio de discusión. Porque quiero ser bien franco, no podemos tener un sistema tributario donde la mitad, vean, escucho lo que voy a decir, la mitad de todos los impuestos que recogemos es el impuesto valor agregado, el IVA, el impuesto más injusto. El modesto, obrero, trabajador, que tiene 300, 400 mil pesos al mes, prácticamente gasta todo en la compra de bienes y servicios, y por lo tanto, todo lo que él compra, el kilo de pan, el litro de leche, el 19% va para el Estado. Por eso dije en un momento, creo que sería bueno que a los más modestos, a los indigentes, se haga un estudio y se les devuelva
el impuesto al valor agregado. Sería una forma de aumentar prácticamente en un 19% el ingreso de los que ganan menos. Pero muy importante, pagan el impuesto y el Estado 2 meses después se los devuelve porque sabe que la situación de ellos es difícil. Eso tiene que ver con la dignidad del ser humano. En materia sanitaria, sí, presidente. Un Estado sé que está en situación difícil, se lo devuelvo. Estas cosas son posibles y es una forma de recuperar confianzas. Entonces, lo único que quisiera decir es, no quiero mirar atrás, porque hacia atrás nunca es el momento en general para discutir impuestos. Cuando la economía va bien y va subiendo, oiga, pero si estamos subiendo tan bien, no haga nada, no toque nada, no suba los impuestos, déjelo tal cual. Y cuando vamos bajando, porque a veces también la economía baja, tampoco es momento de arreglar el tema de impuestos. Yo sé que es poco adecuado, es poco grato, pero hay que hacerlo. Y por eso me digo yo, frente a esta crisis, tengamos presente entonces que podemos salir de ella porque hemos tenido una conducta adecuada en el pasado. Que podía haber sido mucho mejor, claro, mucho mejor, sin duda. Sí, presidente Lago, quiero que me dé su opinión, un segundo. Seguimos adelante. Un segundo, su opinión sobre materia sanitaria. Hoy día escuchaba o leía a Eduardo Engel en entrevista a La Tercera de la Mañana, que ha sido un crítico. Él sostiene que la crítica leal nunca puede ser una crítica a su vez subvalorada, más bien hay que tomarla en cuenta y ojalá la tomen más en cuenta. Y él sostiene que de alguna manera él puede ver que el ministro Mañalich y las autoridades sanitarias se han enamorado de su estrategia, que le hace falta un complemento y hacer ciertos giros en la estrategia. ¿Pasa eso cuando uno está en el poder, que se encapsula, que cuesta abrir? Y le pregunto, aprovecho, si usted cree que una situación de esta gravedad requiere que haya una suerte de decisiones, no sé si colegiada la decisión final, pero con más participación que no sea solamente el Ministerio de Salud. A ver, yo creo que acá hay dos hechos distintos a distinguir. Una del punto de vista de lo que son los insumos que se necesitan. Vale decir, se empezó en enero a preparar para tener suficientes ventiladores, y eso creo que fue positivo y se hizo bien. La parte que me parece que no se abordó adecuadamente dice relación con básicamente el tema que es muy importante de prevención. En enero debió haberse iniciado con los centros de atención primaria en todo el país a hacer una campaña de qué es lo que nos iba a venir encima, de por qué teníamos que mantener el mayor tiempo en distancia física con el resto de nuestros amigos y parientes, por qué teníamos que lavarnos las manos, por qué teníamos, etcétera, etcétera. Creo que no hubo la suficiente prevención avisando lo que venía. Y de igual manera creo que hay que aprovechar determinados elementos del aparato del Estado. Por ejemplo, ¿sabe usted cuántos alimentos distribuye al día la Junta Nacional de Auxilio? La JUNAEP, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca. A ver si retomamos la comunicación. Como puede ver, a todos los chilenos nos pasa por igual que el internet a veces nos falla. Ahí está. En lugar del paquete. Pero sí, son cosas que tienen que resolver los que están a cargo. Si usted me dice, ¿qué observaciones hace? Ahora, creo sí que era muy difícil hacer predicciones de la forma en que iba a evolucionar, porque en verdad eran predicciones, se sabía muy poco de este virus, se sabía muy poco cómo se reproducía y con qué rapidez, por lo tanto era difícil poder tener una estimación adecuada. Y creo que ahora estamos por un momento muy crítico y creo que es muy importante, con mayor razón, poder tener un entendimiento en los próximos días y desear éxito a los que están negociando en aquello, con generosidad.
Sí, por último, presidente, en el contexto de esta anomia que estamos viviendo de legitimidad de la política, ¿qué le parecieron las palabras o cómo evalúa de la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, quien señaló exactamente que prefiero cometer un sacrilegio con la Constitución y ser destituida como senadora que pasar por sobre una demanda urgente? Esto en el debate del postnatal. A ver, yo creo que Adriana la conozco de tantos años, tiene un tremendo corazón. Habló con el corazón más que con el rol de presidenta del Senado. Porque efectivamente el tema de quién se hace el cuidado de los niños y cómo se hace aquello, ¿verdad? Y el postnatal, y si hay una situación en este momento, bueno, se está buscando la forma de arreglar. Exageró, claro, porque no es propio decir me salto las normas, porque nunca nadie, por mucho que sea el dolor que tenga por determinadas tareas, puede decir me salto las normas. Porque si salta normas, entonces, ¿cuál es el elemento en virtud del cual podemos seguir caminando? Entonces, en ese sentido, uno puede entender. Creo que después de eso hay una disposición mayor a aceptar las normas que está proponiendo. Que mientras haya un estado de excepción de este punto de vista, se pueda prorrogar el periodo del postnatal. Pero indudablemente que hay que hacerlo de acuerdo a las normas legales. Eso no me cabe ninguna duda. En caso contrario, volvemos a una anarquía. Y en estos tiempos hay que cuidar las instituciones. Yo sé, las instituciones están un poquito, en fin, deslegitimadas por la opinión pública. Precisamente por esa razón hay que cuidarlas con mayor cuidado. Presidente Ricardo Lagos, le quiero agradecer este contacto, que se cuide, que esté muy bien. Francisco Vidal, que está aquí al lado, y Alejandra Kraus, y todo, Luz Poblete, ya estamos presentando a los panelistas, y Gonzalo Miller le mandan muchos saludos. Cuídese y hasta la próxima, presidente, que le vaya muy bien. Bueno, saludos a todos los que están participando en tu programa, Matías. Muchas gracias. Que esté muy bien, hasta luego.